La depresión en la adolescencia es un diagnóstico que no es fácil de hacer en etapas tempranas, debido a que los cambios de humor, la separación de los vínculos familiares, la búsqueda de la identidad, son normales a esta edad. Toda depresión se encuentra antecedida por el incremento de la ansiedad, y en la adolescencia, esta se encuentra presente en todo momento. Esto dificulta la identificación de estos procesos por parte de la familia, ya que parecen ser parte del crecimiento de sus hijos. Generalmente la depresión es importante detectarla a tiempo, la cual, muchas veces inicia con sentimientos de desamparo por tiempos prolongados, pensamientos negativos con respecto a sí mismo, o, a la vida que tiene. Estos pensamientos pueden afectar de tal manera, que producen cambios en el comportamiento del joven, y es cuando debemos estar preparados para detectar aquellas llamadas de atención sordas que nos indican que hay que acercarle ayuda. Algunas de las cosas que nos deben de preocupar es el impacto que tiene su conducta con respecto a su escuela, también hay que prestar atención a sus hábitos de limpieza, alimenticios y aislamiento social. Muchos de estos anteceden a la presentación de conductas destructivas o desafiantes, la cual pueden producir falta de sueño, irritabilidad extrema, dolores físicos, creencias que lo que le pasa a él, o ella, es insoportable, o que la vida no es buena para continuar viviéndola, lo que puede terminar en la generación de ideas suicidas cuando llegan a una situación insostenible para él o ella. Las causas de este padecimiento durante la adolescencia no han sido identificadas plenamente, sin embargo sí hay factores relacionados como los de carácter genético, los cuales indican una tendencia entre padres que sufren de este padecimiento, e hijos que también lo presentan. En la esfera social, un factor determinante es el tipo de ambiente familiar que vive la familia, ya que si hay miembros con depresión, tienden a aislarse, a disfrutar menos la vida, y presentar una actitud pesimista ante los problemas. Por último, un aspecto de peso que se ha observado en personas que sufren de este trastorno, es la incapacidad de resolver problemas, falta de motivación, y una actitud negativa con respecto a sus capacidades personales. Bueno, los dejo escuchando el programa que fue transmitido en el 830 de AM, en Radio Capital, en el programa Nosotras Hablamos. Alma, ¿te parece que, bueno, después de ya que nos hablaste de cómo podernos tranquilizarnos, ahora sí entremos a nuestro tema que es la adolescencia y la depresión? Claro que sí. Mira, en otros programas habíamos estado hablando del control de emociones, de que nuestro adolescente tiene una etapa en donde siempre busca estar más tiempo solo, donde busca más su identidad, identificarse con sus iguales, tiene muchas tomas de decisiones, ¿no? Tiene que tomar decisiones acerca de con qué amigos va a jugar, qué deporte va a practicar, cómo se va a vestir, cómo va a conquistar a la niña que le gusta, la niña cómo va a aceptar este tipo de relaciones. Entonces, estamos hablando que es una etapa compleja, una etapa en donde tenemos que acercarnos a nuestros hijos para que ellos puedan comunicarnos. Yo sé a veces que es muy complicado comunicarse con ellos, pero lo importante es buscar el momento en el que el joven me puede escuchar, hacer las preguntas, tener el objetivo claro de lo que quiero que mi hijo transmita, si quiero que tome una decisión acerca de sus relaciones, que tome una decisión acerca de su escuela, entonces estarme acercando y apoyarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando la situación se complica muchísimo más? Estoy percibiendo que mi hijo se aísla constantemente, que mi hijo es mucho más irritable, que ya tiene mucho tiempo así, no me puedo acercar a él, que está pasando por una etapa en donde se está juntando con malas compañías, a lo mejor está dejando de ir a clases, está tomando malas decisiones y yo no sé qué hacer. Esto es muy importante porque mi adolescente puede estar pasando por una depresión. ¿Por qué pasa la depresión? Habíamos estado hablando de que tenemos que tener a nuestro hijo con buena autoestima y con asertividad. Autoestima quiere decir que mi hijo se quiere a sí mismo, sabe lo que tiene bueno, sabe sus debilidades, pero aprovecha lo que tiene bien. Y la otra es la asertividad, que tiene que ver con la toma de decisiones, que no puedo ser agresivo y tampoco puedo ser sumiso.
pero yo estoy percibiendo que mi hijo no, o sea, no sí, está teniendo ninguno de esos comportamientos. no está teniendo ninguno La de esos depresión puede ser a raíz de los cambios físicos que está sufriendo, a raíz de una separación de unos padres, o también de la no aceptación, como dices, de la escuela. ¿Se puede deprimir un adolescente por estas circunstancias o por qué? Puede haber mira, las causas como tal no están tan comprobadas, ¿no? Puede haber una situación en el cerebro que no esté funcionando bien. Puede ser también que mi padre ha padecido depresión y se puede heredar genéticamente. Sin embargo, aquí hay un factor importante. No solamente se puede comprobar que es por genes, sino que un padre depresivo obviamente genera un ambiente tenso. Y entonces, al generar un ambiente tenso, yo voy a tener un hijo que no sabe resolver o que lo presiono para que resuelva. Entonces, aquí no se puede, todavía no hay tanta investigación para saber qué es lo más importante. Ahora, tenemos un tercer factor que es lo que el niño piensa acerca de la problemática que está viviendo. Puede ser la separación de mis padres, puede ser el cambio de escuela a una escuela que yo no quería, puede ser el rechazo de una niña o de un niño, puede ser el rechazo de un ambiente social en donde yo pudiera no ser aceptado. Esos son factores que me pueden marcar. Pero todos los adolescentes se van a enfrentar a este tipo de problemáticas. Lo importante es que tengan las habilidades para poderlos resolver. ¿Te parece, Alma, que en el próximo bloque nos digas qué diferencia hay entre la depresión y entre la tristeza? Porque son dos cosas diferentes. Podemos a veces confundir que nuestro hijo esté deprimido o que esté triste o que esté pasando por algún momento difícil para él y que lo haga sentirse triste. Exacto. Más no está deprimido. Me parece perfecto. Nos tenemos que ir a un corte. Recuerden los teléfonos 26 23 00 55. Hasta esta hora todavía no tenemos ningún reporte de algún daño. Afortunadamente acabamos de sentir un temblor de 6.5 grados Richter. Y todo está bien, nos agarró aquí en la cabina, pero afortunadamente todos estamos bien. Nos tenemos que ir a un corte. Recuerde que estamos en Nosotras Hablamos. Ya estamos de regreso en Nosotras Hablamos, hoy martes de ACC Especialistas con Alma Hernández. Antes de continuar con el tema, Almita, yo les quiero dar el teléfono de Protección Civil a todos nuestros radioescuchas por si tienen algún daño que reportar en sus casas, que ojalá no sea esto. El teléfono es 5683-2838 para cualquier daño que quieran reportar a Protección Civil, para que luego acudan a sus casas, que afortunadamente nos está reportando que no hay ningún daño importante en estos momentos, ¿verdad? También hay que checar, se pueden romper tuberías, ¿no? Tuberías, claro, de gas o de agua, y eso es importante, que a lo mejor la estructura de nuestra casa o de nuestro edificio no está bien y tenemos que reportar sobre todo lo de gas, que es bastante peligroso. Claro que sí. Entonces, por favor, radio escuchas, revisen bien su casa, qué tal están las tuberías, como dice Alma, los vidrios, las paredes, todo, antes de poder entrar ya de lleno a su casa. Continuemos con el tema, Alma. Te dije que quería que nos respondieras esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre depresión y tristeza? Esa es una pregunta magnífica, porque todos los adolescentes y todos los seres humanos tenemos todas las emociones, como la alegría, la tristeza, el enojo, el aburrimiento, etcétera. Entonces, la diferencia ya para caer en una situación de depresión es el exceso, digamos. Tenemos una tristeza, pero sí porque mi novia me tronó, o porque no me aceptaron en el equipo de vóley o de básquet, o porque no me quedé en la secundaria o en la preparatoria que a mí me hubiera gustado. Depende de los pensamientos que yo empiece a generar con respecto a ese evento. Por ejemplo, si yo empiezo a pensar que lo que me pasó es lo peor que me pudo haber pasado, voy a empezar a generar conductas obviamente de depresión. La tristeza, por ejemplo, yo puedo decir, híjole, qué mala onda que no me quedé en el equipo de básquet, pero bueno, la próxima voy a entrenar y en la próxima temporada podré pasar, o voy a hacer tal cosa para poder solucionar las cosas, o esta chava no me peló, bueno, pues ni modo, habrá otras. Si yo tengo ese tipo de pensamiento, yo voy a tener una tristeza, obviamente, por la pérdida o por las cosas que no pude obtener, pero la voy a reponer o me voy a enfocar en otra situación. Pero si yo empiezo a generar sentimientos porque
volvemos al tema de la baja autoestima, que por supuesto yo soy horrible, yo soy feo, a mí nunca me han salido las cosas bien, y el hecho de que esta chava o este chavo me haya rechazado es el punto en donde ya no puedo solucionar las cosas. Y empiezo a generar conductas de que ya no quiero estudiar, o que me aíslo totalmente, o que dejo de hacer las cosas que me gustan. Un punto importante es que los adolescentes deben de tener logros personales, que es lo que los va a mantener atentos a no perder este gusto por la vida. Cuando yo ya tengo un adolescente que empieza a pensar que él no es capaz de hacer las cosas, o empieza a pensar que ya no es divertida la vida, es cuando yo ya tengo que preocuparme porque mi hijo empieza a padecer depresión. La depresión puede ser en varios niveles. Cuando yo veo que mi hijo ya está fallando en muchas cosas, es muy irritable, no tiene éxitos personales, no le apasiona la vida, no le apasiona absolutamente nada, cuando entra alguna cosa se desmotiva fácilmente, entonces es cuando yo como padre puedo empezar a identificar que mi hijo ya no está sabiendo cómo resolver, y al no saber cómo resolver, lo que va a pasar es que el chico va a entrar en un estado de ansiedad, o de que no puede solucionar las cosas. Si está mucho tiempo con este sentimiento de que tiene un problema y que no puede resolverlo, aunque a nosotros como padres nos parezca que es una tontería por lo que él se está preocupando, es importante que nosotros veamos cuánto tiempo está mi hijo en un estado así. Si ya estoy viendo que está muy irritable, que se aísla constantemente, que empieza a perder a sus amigos, que empieza a perder las cosas que le gustaban, por ejemplo, los deportes, etcétera. Entonces es importante que le hagamos una valoración para saber cómo es que mi hijo está resolviendo, o cómo es que mi hijo está pensando en resolver las cosas. Si mi hijo tiene un problema, por ejemplo, que sus padres se separaron, y uno habla con él y dice, bueno, ¿qué piensas acerca de la separación? Si él piensa que su familia ya se terminó para toda la vida, que él jamás va a poder tener una familia, que su papá lo va a dejar de querer, que su mamá, si empieza a pensar muy negativamente, es lo que va a provocar que no pueda resolver ese tipo de situaciones. Entonces tenemos que hacer que nuestro hijo pueda resolver. Si yo estoy viendo que no puede resolver, que no hay manera de acercarme con él, entonces sí es importante que se vayan con un especialista para que tenga una valoración. ¿Qué se tiene que valorar en estas circunstancias? ¿Cómo está percibiéndose él? ¿Cómo está percibiendo su desempeño o su rendimiento laboral o académico si el niño está trabajando o estudiando? ¿Cómo se está percibiendo físicamente? Si se siente atractivo, si se siente guapo, y finalmente cómo se está percibiendo él socialmente. Ya teniendo esta visión por medio de pruebas de psicología, como son la medición de la ansiedad, cómo está resolviendo. Hay veces que los chicos están teniendo muchos problemas para dormir, o empiezan a tener trastornos alimenticios como dejar o perder el apetito, o como comer en exceso. Eso también es un síntoma de ¿Un síntoma de depresión es comer en exceso? Puede ser. Puede ser porque el hecho de que yo empiece a deformar mis hábitos es porque no sé qué hacer. Tengo que hacer cosas para que me acepten, ¿no? O sea, a lo mejor estoy tan ansiosa porque tengo bajo rendimiento que empiezo a comer y comer y comer y comer y comer, y eso va a ser peor porque a la hora de que yo me empiezo a poner más gordita, se va a comprobar que mi autoestima y mi autoconcepto está deteriorado. Entonces es importante que nosotros estemos vigilando el comportamiento de nuestros hijos, porque nuestros hijos de repente no me van a decir, ay mamita, estoy bien triste, ¿no? No. No. Y en esa edad los adolescentes a veces no hablan. No hablan. O a veces se acercan y dicen, ¿qué crees? Fíjate que mi novia me tronó, y la respuesta es de, ni te preocupes, va a haber miles de mujeres, ¿no? Y ni siquiera estamos escuchando la preocupación que él tiene. A lo mejor no es que mi novia me dejó, sino que no me siento capaz
de poder conquistar a ninguna niña, ¿no? Se está reforzando mi problema de autoestima. Entonces sí es importante que nosotros estemos cerca y pendientes, observando todos los comportamientos, porque puede ser alteraciones en el sueño, puede ser alteraciones en los hábitos alimenticios, puede ser un cambio de humor, de que se aísle totalmente o de que se vuelva muy hostil o irritable. Estos síntomas, ¿cuánto tiempo tenemos que ver a nuestros hijos con estos síntomas para poder decir, bueno, lo tengo que llevar, no sé, al psicólogo, al psiquiatra o con su médico general a que me lo revisen? ¿Cuánto tiempo más o menos tenemos que ver estos cambios? Porque a lo mejor puede ser que mi hijo está triste porque terminó con la novia, porque se peleó con los amigos, o porque tiene problemas en la casa con sus papás que no se comunican bien, pero eso puede pasar, como ya nos explicabas, la diferencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tenemos que ver a nuestros hijos así para entonces decir, algo está pasando? Mira, un hijo puede estar triste por la novia, pero no va a dejar de hacer lo demás, lo que le gusta. Uh-huh. Vamos a seguir viendo a nuestro hijo que le sigue gustando los jueguitos, le sigue gustando la música, le gusta salir a las fiestas, y está triste, o sea, de repente llora, de repente pone caritas tristes en el Face, de repente siente que no va a encontrar el amor de su vida nunca, o que el amor de su vida ya se le fue. Lo dejó. Entonces, lo que tenemos que vigilar es que ya todas las conductas o muchas de las conductas está afectando otros ambientes. Entonces, la literatura nos dice que 6 meses es cuando ya un padecimiento se puede volver más crónico, ¿no? La depresión de repente puede ser transitoria, o sea, durante un tiempo tú te sientes mal, tienes baja, no encuentras como el punto, pero si a ti te empiezan a guiar a tomar mejores decisiones, a ver que cambiar estos pensamientos negativos por pensamientos más positivos, de decir, bueno, no te quedaste en la preparatoria que tú querías, ¿qué opciones tienes? ¿Qué quieres hacer con respecto a tu educación? ¿Te interesa o no te interesa? Y entonces el chico va a empezar a cambiar y a tener logros a corto plazo. Eso es lo más importante, que nuestros hijos empiecen a tener logros. Si estamos viendo que no, que ya tenemos un año batallando, 6 meses, el chico no encuentra el camino, entonces sí ya sería recomendable una valoración, ¿no? Porque no va a ser tan fácil, no es como cambiar el switch, ¿no? O sea, decirle, ya no pienses así, piensa bonito y se cambia el switch. No, el niño tiene que pasar por un proceso de entender primero qué es lo que está pensando al respecto del problema. Y ya que identifica cuál es su pensamiento, entonces empezar a enseñarle ideas mucho más positivas y evaluar, poner metas a corto plazo para que el chico también empiece a autoevaluarse y decir, bueno, ¿qué has logrado en esta semana? ¿O qué quieres lograr en los siguientes 2 meses? ¿O qué quieres lograr en los siguientes 6 meses? A lo mejor ya perdiste un año escolar, a lo mejor ya perdiste el amor de tu vida, a lo mejor no entraste al equipo, pero ahora, ¿qué puedes hacer para que esto se pueda solucionar? O que motivarlo a que siga adelante. Exactamente, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte. Alma, les recuerdo los teléfonos en cabina 2623-0051. Hoy es martes de ACC Especialistas. Está con nosotros Alma Hernández, la directora de esta institución. Les hago una aclaración: el temblor que hasta la última hora nos acaban de informar que es de 7.8 el temblor que acabamos de sentir en la Ciudad de México. Afortunadamente no hay daños que reportar. Si vives en el Estado de México y tienes alguna avería en tu casa, puedes marcar al 066 y ahí te pueden auxiliar. O si estás en el Distrito Federal, llama a Protección Civil al 5683-2838. Regresamos en un momento aquí en Nosotras Hablamos. Ya estamos de regreso, Alma, aquí a Nosotras Hablamos con el tema adolescentes y depresión. Alma, ¿nos puedes decir en ACC qué podemos encontrar? ¿Qué ayuda nos pueden dar ahí si tenemos una situación como la que estamos comentando de un hijo adolescente depresivo? Sí, mira, tenemos varias opciones en donde los podemos ayudar. Si ustedes creen que su adolescente está teniendo ya muchos problemas y no saben cómo ayudarlo, les pueden escribir en la página de internet, en el correo electrónico,
y pueden decirnos más o menos qué es lo que están ustedes observando y nosotros les podemos contestar si es importante o no es importante, o darles algunos tips para que ustedes puedan trabajar esto en casa y poder empezar a solucionar el problema o empezar a medir un poco el problema. También tenemos asesorías totalmente gratuitas para evaluar realmente la problemática, porque creo que es uno de los puntos claves que bien dijiste, Isis. Yo no sé si mi hijo está triste o está deprimido, o sea, hasta qué punto yo sé que mi hijo ya necesita ayuda, o hasta qué punto sé que mi hijo va a salir adelante como todos, ¿no? Como todos salimos adelante. Entonces, pueden llamar a los teléfonos que se los voy a dar si me permites. Favor, Alma. Es 55 63 29 69, ahorita se los voy a repetir, y el otro es 84 21 38 02. En el correo electrónico se los voy a dar también, es info@accespecialistas.com. A ver, ¿nos lo repites otra vez, por favor, Alma? Es info@accespecialistas.com, y nosotros podemos empezar a ver por dónde está la situación. Una de las cosas que se recomiendan es un diagnóstico. Es muy difícil dar un diagnóstico de etiqueta, que quiere decir un diagnóstico de tiene un trastorno depresivo, tiene un trastorno ansioso, porque la depresión puede ser desde moderada hasta severa. Ya cuando estamos hablando de una situación severa, estamos hablando de que el niño ya está teniendo ideas suicidas, o de que puede tener pensamientos que lo lleven a la muerte, o que la muerte sea una de sus opciones. Entonces, si ya tenemos esta situación, bueno, todavía hay una situación de tratamiento que se puede dar, pero cuando es moderada es cuando el chico puede hacerse rescatable y no caiga en situaciones o en conductas muchísimo más graves. Una de las cosas que hace que la depresión se vuelva crónica o se vuelva grave es el tiempo que pasa, ¿no? Si pasa mucho tiempo sin encontrar solución, si pasa mucho tiempo teniendo varios fracasos, va a hacer que la depresión se vuelva cada vez mayor. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico donde podamos aplicar diferentes pruebas psicológicas. También uno de los factores que influye es el rendimiento académico. Si mi hijo de repente no tuvo éxito durante la infancia académicamente, y yo le estuve ayudando o apoyando, en la secundaria o en la preparatoria se vuelve todo más complicado, porque ya no puedo tener a mi mamá, ya no hay tanto control, ya no hay un solo profesor, o de los profesores. Ya es así de si quieres estudias, si no, pues mira. Ajá, y empiezan a tener mucho más fracasos, ¿no? Entonces, estamos teniendo un niño con bajo rendimiento, con baja autoestima, no está tomando buenas decisiones, empieza a fallar y todo se va complicando. Otra de las opciones que también tenemos en ACC es, por ejemplo, el grupo de secundaria abierta, ¿no? Que de repente, bueno, ya mi hijo tiene 15, 16 años y ya lo corrieron de una escuela, ya lo corrieron de otra, ya no quiere estudiar, ya no sabe qué hacer. Entonces, los papás empiezan a desesperar de saber qué es lo que voy a hacer. ¿Qué puedo hacer con mi hijo que ya no lo admiten en ninguna escuela? En ninguna escuela, o que ya no quiere. De plano dice que para él la escuela no se hizo. Entonces, necesitamos hacer un programa motivacional para que él encuentre qué situaciones le pueden atraer o qué situaciones no. Y el INEA es un sistema que se aceptan los chicos desde los 15 años. Entonces, es una muy buena opción para nuestros chicos que no están queriendo estudiar o que no están pudiendo estudiar o integrarse socialmente. Ahí lo importante es desarrollar las habilidades que no ha desarrollado, para que ahorita se empiece a recuperar el tiempo perdido, y entonces ya se puede integrar a una preparatoria mucho más integrado, ¿no? Ok, Alma, entonces ACC nos da muchas opciones para nuestros hijos si queremos realmente ayudarlos, ¿no? Uh-huh. En cualquier situación que se encuentren, ya sean adolescentes, ya sean menores infantes, ¿no? Sí. También les pueden dar asesoría a algún niño, a algún bebé, no sé, que tenga 3 añitos, que tenga alguna claro. complicación con su desarrollo motriz. Sí, claro que sí. Recibimos niños desde pequeños, y es muy importante que si nuestro hijo de 3 años no está teniendo el desarrollo, porque las mamás tienen un sentido común impresionante, decir que no está teniendo el desarrollo que debería de estar teniendo, entonces sí, les damos asesoría sin ningún problema.
Yo te agradezco, Alma de ACC gracias. Especialistas, que Gracias nos a ti. hayas venido a hablar de este tema tan interesante y que nos hayas dado un consejo para calmarnos después de este momento que vivimos repentinamente, que no sabíamos, ¿verdad? Sí, claro. Nos quedamos, nos vamos, ¿qué hacemos? Ajá, pues yo te agradezco, Almita, muchísimas Sí. gracias, Sergio, Vero, Keila, a nuestro reportero vial, Toño Jiménez, que inmediatamente nos mantuvo informados de este temblor que sentimos en la Ciudad de México. Te recuerdo los teléfonos de Protección Civil por si quieres reportar algún daño en tu casa. El teléfono es 5683-2838 y si vives en el Estado de México, marca al 066. Nos despedimos nosotros a nombre de la titular de este programa, Vero Martínez Entíes. Yo soy Isis Vázquez y los dejo en el noticiero con Vladimir. Nos escuchamos mañana nosotros, Almita, en el Miércoles del Ciudadano y te esperamos el próximo martes con Educación Especial, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, gracias y nos vamos nosotros, nos vemos mañana en Nosotras Hablamos.